Es amor, fidelidad y restauración. Básicamente, estaba meditando en Oseas 1:2, un profeta de los profetas menores, ¿sí? Recordemos que la iglesia de Cristo, el Señor Jesucristo, está edificada, o sea, el fundamento original es de los profetas y de los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, ¿no? Y la piedra angular, pues, es el Señor Jesucristo. Eh, Ese es el fundamento de la iglesia de Cristo, el fundamento original, ¿no? Y un profeta es Oseas, que vivió aproximadamente en el año 750 antes de Cristo, contemporáneo. Oseas habló o predicó al reino de Israel en el norte, que estaba pues en idolatría, en fin. Y recordemos que Oseas es contemporáneo de Isaías y de Miqueas también, que ellos predicaron en el reino de Judá, ¿no? Bueno, pero la misión de Oseas es como complicada, ¿no? Dice así Oseas 1:2. Le dijo Jehová a Oseas, el profeta. Voy a leer aquí. Dice Oseas 1:2. Voy a cortar, ¿no? Son las 10:30 acá para mí. Voy a cortar un poco. Ve, tómate una mujer fornicaria. En otras partes dice una mujer prostituta. E hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, Oseas obedeció y se casó con una mujer fornicaria. Esa señora se llamaba Gomer, que traduce perfección, que era hija de Diblaim, un señor y ese nombre traduce dulzura, dulzura. Pues parece ser que la señora, pues, bonita, pues, ¿no? Pero igual, cuando se casó ya era prostituta la mujer de Oseas, o sea, Gomer, ¿sí? Ramera o promiscua, ¿sí? No sabemos, pues, si fue que el papá de ella, el señor Diblaín, la ofreció a los dioses fenicios o cananeos, o no sé, porque era costumbre ofrecer a las niñas, pues, sexualmente a los dioses, ¿no? Infinidad de dioses, ¿no? Podemos leer Astarte, Baal, Emús, Adonis, Dagón, Adad. Bueno, había unos templos terribles, ¿no? De idolatría. Entonces, Oseas, que representa a Cristo en esta parte, sí, y Gomer, que representa a la iglesia de Cristo, ¿no? Eh, Llegó pues Gomer a Oseas sucia, ¿no? O sea, prostituta. Algunos dicen que era hieródula, o sea, que tenía como en su último tiempo, como era sacerdotisa sagrada, ¿no? Que ofrecía pues sus servicios en esos templos de idolatría, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? No sabemos. Algo de pronto, algo la historia, porque para que Oseas se haya, y tuvieron 3 hijos, ¿no? Con ella, Oseas tuvo 3 hijos, ¿sí? El primero, Jezreel, que básicamente traduce castigo. La segunda, una hija, lo, Ruama, pérdida de amor, traduce. El tercero, un hijo, lo a mí, no soy mi pueblo, que significa casi el divorcio total, ¿no? Esta es una lección para Israel, ¿sí? Para Israel, algunos dicen que los 2 últimos hijos no eran de Oseas. Bueno, en fin, son comentarios que se leen en los textos bíblicos, ¿no? Pero básicamente, Oseas eh, expresa el amor de Cristo hacia Gomer, la fidelidad, la ley, la norma, ¿sí? La Torá, ¿sí? Pero Gomer no hace caso, tiene un espíritu de idolatría, de prostitución, ¿sí? De engaño, de apartarse de espíritu, sí,
de mentiras, ¿sí? No vemos en la iglesia de Cristo que representa a Gomer, pues, los frutos del Espíritu, ¿no? Como habla el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. No vemos como esa, o podemos también hablar de las virtudes teologales que habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:7. No vemos en esta representación de Gomer, que representa la iglesia de Cristo, pues las virtudes teologales, ¿no? Que la fe, virtud, añadirle virtud, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal, amor, en fin. Y el decálogo, tampoco vemos aquí en Gomer que fuera muy afecto ella al decálogo, ¿no? Y es eso el mensaje que Dios quería darle a Israel del norte, ¿no? A Israel en esa época, que Israel se había apartado completamente de Dios, ¿sí? Que era como esta mujer, ¿sí? Completamente promiscua, ¿sí? Idólatra, que adoraba a otros dioses. Israel también adoraba a otros dioses, ¿sí? Idólatra y Heródula, ¿sí? Habían sacerdotisas sagradas que tal vez desde jóvenes, no sé, pues yo disculpando, pues, entendiendo, ¿no? El relato, ¿no? De por qué Gomer le fue infiel a Oseas, ¿sí? Aún dentro del matrimonio. Y entonces entendiendo qué había en su mente, qué dañó su mente, ¿sí? Eh, para que ella permaneciera en esa falta de arrepentimiento, ¿sí? Y en esa falta de conversión, a pesar de que Oseas pues la amaba, la apreciaba, ¿sí? La sostenía, ¿sí? Pero vemos que Gomer representa a la iglesia de Cristo con toda su suciedad. La iglesia, los creyentes no venimos a la iglesia limpios, venimos sucios, ¿sí? Venimos sucios, carentes de los frutos del Espíritu, carentes de las virtudes teologales, carentes del decálogo, o sea, no tenemos una firmeza en la adoración, ¿sí? Con prejuicios, así como el profesor Armando, pues a veces ve pastores gordos y dice, no, les falta ayuno, un prejuicio, ¿no? Un prejuicio que tenemos que pues, quitar, ¿sí? Así también está llena la iglesia de Cristo de prejuicios, ¿sí? En el 1 de Corintios, que últimamente pues he estado leyendo bastante, 1 de Corintios, ¿sí? Lo explica el apóstol Pablo, división de liderazgo, ¿no? Yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo, por decir, yo soy de Eduardo, yo soy de Manuel, yo soy de Daniel, así, ¿no? Yo soy de Pentecostales, yo soy de la Bautista tal cosa, yo soy de la Bautista 7. Bueno, prejuicios, ¿sí? Juicios presuntuosos también habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5, prejuicios sociales y legales, ¿sí? Creyentes peleando por herencias con otros creyentes, ¿sí? Desprecio a los débiles, prejuicios, ¿no? A los que son débiles, a los que tienen pues otras creencias idolátricas que pues, las justifican, ¿no? Prejuicios por la superioridad de los dones espirituales, ¿sí? Hay personas que sí, pues hablan en lenguas o tienen don de curaciones, entonces a veces surgen prejuicios, ¿sí? Juzgamientos, ¿sí? Un prejuicio, decimos, profesor Armando, que es un pensamiento humano y no el pensamiento divino, ¿sí? Igual la enseñanza bíblica es muy clara, en Gálatas 3:28, Cristo habla de la igualdad. No hay distinción entre judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer, dice el Evangelio. Los prejuicios ante Dios no son buenos. En Hechos 10:34 también habla de la imparcialidad divina. Dios
no hace acepción de personas. Y el Evangelio también habla de amar al enemigo, ¿sí? Amar al enemigo. Entonces vemos que la iglesia de Cristo, la iglesia, sí, los llamados de Cristo, sí, los que Dios llama a, a una congregación, a una persona, a un pastor, a un líder, Dios le acerca a una persona, pero esa persona está sucia, como Gomer, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el pastor, el líder, el padre de familia, el creyente? Hablarle de Cristo, sí, hablarle de la verdad, hablarle de lo que está bien, de lo que está mal, hablarle de la necesidad de la oración, como estamos hablando ahora, sí, de la fe real, del ayuno, de la santidad, hablarle de la verdad hoy día hay mucha teoría en los colegios y en toda parte. La psicología, la neurociencia que se aparta de la verdad de Cristo, sí, el ecumenismo. Bueno, hay muchas cosas que no me quiero extender, sí. Entonces, Oseas amaba a esa mujer, Gomer, seguramente muy linda, no sé, estas mujeres que usaban la prostitución, pues en estos templos, eh, en la historia dice que hay templos que tenían hasta 6,000 hieródulas, no solamente mujeres, sino hombres también, ¿sí? Oseas hasta lo último tuvo misericordia de Gomer, de su esposa, ¿sí? Él le hablaba, le consolaba, pero Gomer no entendía que era Oseas el que le daba el pan, el que le daba sustento que ella cogía y para hacer muñecos, para ídolos, para gastar las cosas en cosas que no son verdad, ¿sí? Y el libro de Oseas está llena de la reprensión de Oseas hacia el pueblo idólatra de Israel, ¿sí? Simplemente dice Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, entre otras reprensiones que hacía Oseas al pueblo de Israel, ¿sí? En esa época, contemporáneo de Isaías y de Miqueas, pues en el reino del sur, en Judá. Y finalmente, Oseas, él no se desentiende de su esposa, así como Cristo no se desentiende de nosotros porque estemos sucios y porque recaigamos, pedimos perdón, nos levantamos, pedimos perdón, ayunamos y seguimos y recaemos. No sé, Oseas no se dio por vencido. Eh, Ejemplo de Cristo, que Cristo no se da por vencido. Nuestro Padre no con nosotros. En Oseas 3:2 se lee, se lee que Oseas fue a comprar al mercado de esclavos a su esposa Gomer, ¿sí? Parece que al fin esta señora, pues no sé, se dedicó a la prostitución sagrada, en fin, en esa época había que pagar, no sé, pagar por en esos templos, sí, eran templos inmensos, grandes, ¿no? Y los sacerdotes, pues, tenían negocios, pues, de dinero, en fin, no sé qué pasaría, que ella quedó arruinada, no sé, en todo caso, no tenía dinero para vivir y quedó en la galería de esclavos, ¿sí? Allá quedó Gomer. Entonces, Osea se dio cuenta y fue y la rescató, compró el precio de Gomer, el precio de un esclavo que en esa época, pues yo traduciendo acá, pues poco más o menos son 1,000 pesos colombianos, 1 millón de pesos colombianos o 300, perdón, o $300, ¿sí? Pero aquí la escritura dice
La compré entonces en Oseas 3:2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, ¿sí? Que era el precio normal de un esclavo en esa época, ¿sí? 30 ciclos, poco más o menos, que corresponde a $300 hoy día o 1 millón de pesos colombianos, ¿sí? Y la rescató y se la llevó para su casa el profeta Oseas, ya al final de los días de Gomer y de Oseas, ¿no? Y la amó, ¿sí? Y dice en Oseas 3:3, le dije, tú serás mía durante muchos días, no te prostituyas, ni tomes otro varón, ¿sí? Porque ella algo tenía en su mente, algo, no sé, se le dañó desde la juventud. Vemos que hay niños dañados desde la juventud, ¿sí? Yo lo llamo zombies, ¿no? En el colegio, cuando yo daba clases alguna vez teniendo los estudiantes, como 300 estudiantes delante de mí, les hablaba de la muerte espiritual, ¿no? Que hay estudiantes zombies muertos desde los 15 años, desde los 10 años, ¿sí? Y los estudiantes apenas me miraban, ¿sí? Pero son zombies que se ríen, que comen, que bailan, que después a los 30 años se casan, tienen hijos y tienen prosperidad, pero siguen siendo zombies, les decía a los estudiantes. Y estos zombies, o muertos vivientes, ¿no? Porque en esa época había unas películas de zombies. Son muertos vivientes que los entierran por allá a los 60 años, a los 70 años, pero toda la vida anduvieron eh, muertos, ¿sí? Muertos espiritualmente. Pero acá a Gomer, que estaba muerta espiritualmente, parece ser que Oseas, al final de sus días, con un amor que pues no podemos entender, no sé, un amor producto pues del Espíritu Santo, Oseas, profeta de Dios sobre quien es fundamento de la iglesia de Cristo, sí. Dice en Oseas 3:5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, ¿sí? Al fin de los días, él profetiza esto, Oseas, así como le ocurrió, pues, como símbolo, pues, de la iglesia de Cristo, Gomer, ¿sí? Que al final de los días parece que se restableció la unión entre esposos. No podría entender ni dar pistas cómo fue pues que ese amor se restauró entre Oseas y Gomer, sí, pero parece ser que así fue, sí. Eh, Hay muchas cosas por hablar aquí en este libro de Oseas, de la relación entre Cristo y la iglesia, sí. Dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál sería una conclusión o una lección de este libro de Oseas? Podemos decir que el Señor Jesucristo, nuestro Padre, no se cansa de llamarnos, ¿sí? Él, a pesar de nuestras imperfecciones, ¿sí? A pesar de nuestros prejuicios, a pesar de nuestra ignorancia, ¿sí? Prejuicios, pero podríamos hablar otro tema de los prejuicios que son inmensos, ¿sí? Dentro de las congregaciones hay mucho prejuicio, ¿sí? Es que si no hubiera prejuicio, ¿cómo decirlo? No habría en congregaciones ni divisiones ni iglesias si no existiera prejuicio, ¿sí? El prejuicio hace que hayan divisiones, ¿sí? Divisiones doctrinales, divisiones en el Evangelio se dice
que la iglesia de Cristo de Corintio, la iglesia de Cristo de Efeso, la iglesia de Cristo, podemos decir hoy, la iglesia de Cristo de Popayán, la iglesia de Cristo de Chile, la iglesia de Cristo de Bogotá, la iglesia de Cristo de Japón, pero no, a veces, como dice mi señora madre, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas divisiones? Dice mi señora madre. Yo le digo, es que hay muchas doctrinas, pues que hay doctrinas que cambian pero si es el mismo Dios, dice mi señora madre, ¿no es el mismo Cristo? Pues sí, 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 pero a veces decimos que la adoración es conforme a la verdad, sí, y conforme al conocimiento. Pero, en fin, el prejuicio parece ser que es inherente en nuestra naturaleza y que en Cristo podemos abandonar esos prejuicios, ¿sí? El amor, como dice, como hablamos aquí en los estudios y en los videos pues, del pastor Sepúlveda, que habla muy bien, sí, sobre la relación con Cristo, sí. Toda acción tiene sus consecuencias, claro. La acción que hizo Gomer, sí, las acciones de infidelidad, de prostitución, de engaño, de codicia, de malicia, de desamor, sí, pues tuvieron su consecuencia seguramente sobre ella, sobre Oseas, sobre los hijos. Pero Dios está por encima de todo eso y nos llama, y es necesario en ayuno, en oración, con buena disposición, eh, aceptar ese llamado, ¿sí? Estudiar la escritura, ¿sí? Eh, estudiar la escritura, tener la palabra de verdad en el corazón, ¿sí? Con una fe real, ¿sí? Seguirlo, seguir ese llamado que hace Oseas, que hace Cristo, ¿sí? Ese llamado permanente, llamado con dolor, porque el llamado que hace Oseas a Israel es un llamado doloroso, ¿sí? O sea, la misión del profeta Osea muy tremenda, ¿sí? Expresa que Dios tiene un amor incondicional por su iglesia, por los que creen en Él y por todos los hombres y mujeres, ¿sí? Que se requiere arrepentimiento, ¿sí? Y que solamente hay restauración en Cristo, ¿sí? Al final de los tiempos, Gomer fue restaurada por Oseas, ¿sí? O sea, le habló al corazón, ¿sí? Y habló con amor. Y Gomer, estoy seguro que entendió muy bien, ¿sí? Ya una mujer ya que seguramente su belleza física había acabado, no sé, eh, abusada, ¿sí? Eh, sin ánimo, con el ánimo, o sea, con todo su ser quebrantado, ¿sí? Agobiada, dolida, ¿sí? Escuchó al Señor Jesucristo, escuchó a Oseas, lo escuchó y entendió cuál es el amor del Señor, cuál es el amor que lleva a la salvación, qué es lo que hay que hacer para salvarnos de la esclavitud, ¿sí? Y ese es amor incondicional y necesitamos arrepentimiento y restauración en Cristo, ¿sí? El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento lo expresa muy bien, expresa lo mismo que expresó Oseas. En Lucas 23, 24 dijo el Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? O sea, seguramente le decía lo mismo en su corazón a Gomer, que él tenía que perdonarla porque no sabía lo que hacía, estaba llena de engaño, llena de, no sé, ¿sí? El corazón de Dios está con nosotros. Él no quiere que se pierda nadie. Y es necesario, pues, que entendamos esto y, y como iglesia de Cristo, apliquemos, pues, las, lo que escuchamos hoy, ¿sí? Las normas cristianas de ayuno, de oración, de lectura,
¿sí? Y finalmente dice el Salmo 119, para terminar, no quiero extenderme mucho. Dice el Salmo, el salmista, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, dice el salmista. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Son bienaventurados, ¿no? Recibimos bendición, sí. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad. O sea, el que anda en Gálatas 5:22, buscando los frutos del Espíritu Santo, o las virtudes teologales, o el decálogo, ¿no? En otras palabras, las palabras, pues, o la ley. Porque es que a veces no entendemos cómo el Señor Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley, ni los profetas, ¿sí? Sino que vino a cumplir. Y me topaba con un texto, aquí dice la ley para todos los tiempos, dice en Levítico 19:15, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cómo así que el Levítico está obsoleto? No, el Levítico no está obsoleto. Es la ley, ¿sí? Que es, el Señor Jesucristo dijo, no he venido a abrogar esa ley, he venido a perfeccionarla, a cumplirla. O Deuteronomio 25:14-15, que dice, ni tendrás en tu casa efá grande y efá pequeño, pesa exacta y justa tendrás, efá cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Habla de pesas justas, ¿sí? De ser justo en las medidas, ¿sí? ¿Cómo esto, esta ley que habla de Deuteronomio, o esta norma, ley que habla de Levítico, o la ley del Decálogo, cómo vamos a decir que está abolida, que no es aplicable hoy día? Claro que es aplicable, y que si aplicáramos toda la ley de Dios, ¿sí? La norma de Dios, el principio de Dios, esta sociedad, pues sería diferente. Pero pues escuchamos ahora que esperamos el reino de Dios, ¿sí? Y terminando el Salmo 119 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, dice el salmista, ¿sí? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Claro que sí. Vemos la vergüenza, pues, de Gomer y la vergüenza que tenemos todo cristiano al incumplir la norma, ¿sí? Al caer, tenemos que el justo cae y se levanta, pero hay vergüenza, hay consecuencias, ¿sí? Del pecado. Hay vergüenza y hay consecuencia. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, dice el salmista. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, dice el Salmo 119. Bueno, muchas gracias. Amén. Amén. Muy bueno.